por qué decides hacerlo de episodios de una guerra interminable? Bueno, cuando acabé El Corazón Helado, yo terminé de publicar publiqué El Corazón Helado en 2007. Estuve 1 año y medio sin hacer nada, o sea que esto tuvo que ser como en 2008. Y en 2008 decidí, ¿y por qué? Pues bueno, todas estas historias de los episodios son historias que yo fui descubriendo cuando me enganché a la historia contemporánea de España. Yo ya he contado muchas veces que cuando estaba escribiendo El Corazón, cuando estaba pensando en escribir El Corazón, yo creía que con lo que sabía tenía de sobra, me puse a mirar un poco, lo primero que descubrí fue que no sabía nada y a partir de ahí me enganché, y he estado como 10 años o más viviendo en otra época, haciendo como una inmersión en otra época. Y todas estas historias de los episodios son historias que yo me fui encontrando. Yo no las buscaba, en realidad me encontraron ellas a mí, porque yo no pretendía documentar nada, ni pretendía escribir libros, no. Fueron historias que me encontré como consecuencia de esta especie de voracidad que me entró por la historia contemporánea de España. Y durante mucho tiempo las tuve, estas historias, escritas en un cuaderno y tal, y no sabía muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Y eso, en 2008, después de 1 año y medio de no saber qué hacer, pensé que lo normal era que yo hiciera novelas, que es lo que sé hacer, entonces puse idealmente todas las historias que tenía encima de la mesa y vi que me salían 6, que me permitían llegar del 39 al 64 de una forma armónica y tal. Entonces, para contarlo de otra manera, estuve 1 año y medio equivocándome y tardé 1 minuto y medio en acertar. Ya cuando decidí que lo que iba a hacer eran novelas ya fue muy fácil. ¿Tienes el tema central de las 6 novelas claro? O sea, las 3 que restan. Sí, yo podría contaros las novelas, o sea, podría contarte el argumento de las 3 que restan. Igual que desde el principio podría haber contado el argumento de estas 3. ¿Qué ocurre? Que una cosa es, por poner un ejemplo fácil de entender, hablando de Inés, ¿no?, que es la primera. Una cosa es decir, qué bien, la invasión de Arán, pues cojo una mujer que va a caballo y se une a los guerrilleros, qué bien, qué bien. Y otra cosa, cuando llega el momento de escribir la novela, es bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿Y por qué está en Lérida? ¿Y cómo va a poder ir? ¿Y por qué va? ¿Y por qué viene? ¿Y cómo la meto por aquí? ¿Y luego qué pasa? ¿Sabes lo que te digo? O sea, una cosa es tener como la anécdota central del libro clara, que yo sé si la tengo, y como el argumento lo tengo claro, y otra cosa es resolver ya el desarrollo cuando se acerca el libro. Lo primero lo tengo desde antes de empezar, y lo segundo es algo que cuando llega el momento de escribir me voy acercando a eso. Estás haciendo más por la memoria histórica que muchas de ellas, en realidad. Hombre, porque estás contando cosas que debería de saber la gente y no sabe, y que no sabe por qué. Me da un poco de agobio pensar en eso, ¿no? El otro día no sé qué palabra me dijeron, que si vivía esto como un apostolado. Dije, no, esto no me gusta, ¿no? No, apostolado no. Hombre, lo que ocurre es que España es un país tan raro, que tiene una relación tan rara con su pasado y tiene una democracia tan rara, que sí es verdad que en cualquier otro país este tipo de trabajo no tendría las mismas consecuencias, porque yo no soy la única que está haciendo cosas así. O sea, en muchos países de Europa hay un poco esta tendencia, ¿no?, a contar ahora el siglo XX, muchos escritores, en Estados Unidos también. Yo siempre digo que ante todo soy escritora, que yo estoy comprometida ante todo con la literatura, mi obligación es escribir buenos libros, y que este proyecto es tan bueno para mí porque me permite reunir 2 impulsos. El impulso literario, porque descubrí que los españoles vivimos encima de una mina de oro y que en cuanto que rascas un poco hay un filón extraordinario de héroes, de villanos, de historias, de misterios que nunca conoceremos, de intrigas, ¿no? Y bueno, eso yo creo para un narrador es irresistible, ¿no? Pero también ese impulso literario en este proceso va acompañado por un impulso moral. Bueno, nosotros vivimos en un país donde las instituciones no han prestado nunca ninguna atención a los resistentes, nadie les ha dado las gracias, nadie sabe que existieron,
Y estos libros también me permiten coger al lector contemporáneo y decirle, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivió este señor y este señor y este señor que hizo esto, esto y esto, ¿no? O sea que no sé si hago por la memoria histórica como tú dices, pero sí es verdad que para mí aquí hay un impulso literario, pero también un impulso moral, y estoy contenta, ¿no?, de poder decir, bueno, pues las instituciones no les han dado las gracias, pero yo en la medida que puedo, pues sí se las doy. Yo sí se las doy. Respecto al tercer libro, hay un cambio respecto a los otros dos, porque son historias pequeñas, es una novela muchísimo más coral, donde los personajes tienen muchísimo peso en realidad, y son muchos personajes con mucho peso. Sí. En alguna entrevista has dicho que el germen es Isabel Perales, que te contó que es una historia que conoces verdadera y que a partir de ahí fuiste... Hay tres gérmenes en realidad en esta novela. Las bodas de Porlier, el chiringuito que tenía montado el cura de Porlier, de vender los vis a vis de aquella manera, eso lo leí en un libro de Juana Doña, y me pareció una historia tan romántica y tan terrible que pensé que algún día tendría que escribir. La historia de los multicopistas, que también me pareció una historia increíblemente novelesca y chapucera, y desde luego Isabel, y desde luego la historia de Isabel, que es más fuerte porque es una persona de carne y hueso, ¿no? Y una señora que está ahí y que me contó su historia, una historia terrible. Bueno, he integrado esas tres obsesiones, digamos, o esos tres... Sí, impulsos, el contar lo de las bodas, lo de las multicopistas y la historia de Isabel en una novela. Bueno, es como las otras novelas de la serie, una novela de ficción, pero inspirada en hechos reales. Y luego es que tiene una estructura muy compleja, sí, por el peso que tienen todos los personajes, sí, los secundarios, que hay secundarios de lujo. Bueno, y luego además el tratamiento del tiempo en la novela es muy complicado. ¿Cómo te has estructurado esta novela? Cuando empezaste a escribirla, cómo hiciste? Bueno, a mí las novelas sencillas no me gustan, ya se sabe que a mí me ha gustado mucho complicarme la vida y nunca escribo una novela con un solo eje y tal, no. Pero realmente Manolita, de todas mis novelas anteriores, a la que más se parece por la estructura es Al corazón. Por eso de que combina primera persona y tercera persona y puntos de vista distintos. Los capítulos impares cuentan la historia de Manolita, ella cuenta su historia en primera persona, y los capítulos pares reconstruyen la historia de unos personajes secundarios que en realidad son coprotagonistas todos, o sea, esos 6 son coprotagonistas, no son secundarios, pero bueno, y reconstruyen su historia, la historia de cada uno. Bueno, yo cuando escribí El lector de Julio Verne, que fue una novela, que fue la primera que escribí, aunque no la primera que publiqué esta serie, una novela que me cupo maravillosamente en 9 capítulos y un epílogo en primera persona. Yo dije, con mi obsesión por la estructura y porque todo sea igual, yo dije, que bien, pues ahora todas van a ser 9 capítulos en primera persona. Claro, Inés no podía ser, pero bueno, metiéndole la no ficción se quedó en 9 capítulos, esta ya lo intenté y no podía ser, y ya cambié de estructura. Se trata de darle a cada historia, bueno, lo que yo creo que le conviene, ¿no? O sea, yo desde el principio he dicho que esto es una serie, pero que los libros empiezan y terminan, son libros independientes, ¿no? Entonces, bueno, pues la estructura de cada libro tiene que ver con el argumento, y eso sí, a mí no me gustan nada las novelas sencillas, me gusta mucho complicarme la vida. Y bueno, pues me la complico todo lo que puedo. Lo que me ha gustado mucho de la novela es el tratamiento del tono, porque yo creo que de todas las novelas que has escrito, quizás esta es la que cuenta cosas más duras, aunque todas las de los episodios son cosas muy duras. Sí, aquí hay cosas pero muy aquí hay cosas muy duras y y están juntas ahí. Hombre, la experiencia de Isabel, el capítulo de Isabel es muy duro. La infancia de Ladia es muy dura. Lo que cuentas de Porlier, las bodas donde se realizaban, el tratamiento de los presos, o sea, en realidad toda la novela está en un ambiente muy sí, muy complicado, muy negro, y sin embargo el tono consigue que tenga luces. Claro, que tenga aberturas. Claro, es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo, fíjate, a mí la historia de Isabel me gustaba mucho.
Cuando Isabel me contó su historia me pareció terrible. Pero desde el primer momento me di cuenta que yo no podía escribir una novela sobre la historia de Isabel sin más, porque a mí como narradora lo que más miedo me da en este mundo es la turbulencia. Y esas novelas donde la sangre huele a ketchup, o sea, está tan empapada la página de sangre que huele a ketchup, ¿no? Y entonces, sobre una historia, sobre una época tan triste como esta, yo no quería escribir una novela triste, porque entonces aquello acabaría conmigo, ¿no? Y con el libro, y no habría quien lo levantara. ¿Y qué pasa? Que todo esto yo lo he conseguido hacer, y esta novela la he conseguido escribir gracias a Manolita. Manolita que se cuelga a sus hermanos de la chepa y tira para adelante, y que tira para adelante con todo, tira para adelante con la novela también. La novela, ¿no? También. Porque Manolita es una superviviente nata. Yo siempre he dicho que a mí la categoría de personaje que más me gusta son los supervivientes. Entre héroes, villanos, mujer fatal, no sé qué, a mí los supervivientes. Pero nunca he conseguido crear una superviviente tan brutal como Manolita. Entonces ella tiene una energía. El personaje, por eso ella es la protagonista del libro, ¿no? Porque Isabel, si nos habríamos hundido en la novela y yo en la pena, ¿no? Y en la tristeza. No, pero Manolita tiene una energía y una determinación a sobrevivir y una capacidad de disfrutar con las cosas más tontas, que de alguna forma eso empuja la novela hacia adelante. Y es verdad que yo he tenido mucho cuidado con el tono y he tenido mucho cuidado con la sangre y con los muertos, porque yo no quería escribir una novela triste, ni quería dejarme llevar por la cantidad de funerales que hay en esta novela, ¿no? Porque en definitiva la enseñanza de la novela es lo que dice Manolita al final, ¿no? Que la felicidad es una forma de resistir. Y luego también hay un personaje, además de Manolita, que me encanta, que es el Palmera, de la Palmera, que se habla muy poco. Además, ¿sí se habla? Sí, no, digo que en las entrevistas que he visto se habla muy poco de la Palmera y a mí me encanta. Y me gustaría saber cómo la favorito de mi editor. Pues mira, la Palmera es un regalo de Antonio de Hoyos y Vinent. Y Antonio de Hoyos y Vinent es un regalo de mi amigo Eduardo Mendicuti. Porque hace muchos años, Eduardo Mendicuti, hace ya varios años, me dijo, mira, yo no escribo novelas como las tuyas, pero ¿por qué no escribes sobre el hoyo revolucionario? Y él me dijo que es que a él le conmovía enormemente el hoyo revolucionario y que le parecía... Y es verdad que Hoyos ha aparecido en novelas, pero con muy mala suerte. O sea, Prada lo sacó en Las máscaras del héroe, bueno, prácticamente como a una especie de chequista depravado. Y Luis Antonio Villena escribió una novela más amable con él, que se llama Divino, pero en su época de escritor decadente. Y la gran aventura de la vida de Hoyos y Vinent, que es esa comuna de Marqués de Riscal, que es luminosa y cálida en una ciudad en guerra, ¿no? Y eso de que un grande de España de verdad decidiera arruinarse manteniendo una comuna, pues claro, cuando Eduardo me dijo eso, yo necesitaba un enlace entre Hoyos y Manolita. Entonces, de alguna forma, La Palmera nació de mi determinación a escribir sobre Hoyos y sirvió para vincular al Marqués con todo este mundo de Antón Martín. Lo que ocurre es que es muy difícil. Estas cosas supongo yo que pasaron así. ¿Sabes? Supongo yo que pasaron así, porque en realidad no tengo mucha idea de cómo pasaron, porque en la época en la que estoy planteándome la novela, de repente digo, uy, mira esto que viene, ay, mira, por aquí, ¿no? Pero a mí me interesaba también La Palmera porque a mí había una cosa sobre todo que me subyugaba mucho el personaje, ¿no? Esa convicción de que el 14 de abril de 1931 había llegado también la hora de los maricones, ¿no? Cuando él dice en Sevilla, es la hora de los maricones, mi hora, que eso me encantó. O sea, contar esa exaltación desde ese lado y luego contar lo que pudo ser la posguerra. Se habla mucho de las mujeres, ¿no? De que las mujeres perdieron porque pasaron de tener un estatuto súper avanzado a volver al siglo XIX, tal y cual. Pero ¿y los homosexuales? Lo que debió ser el final de la guerra para los homosexuales, que era no tener miedo por lo que pudieras hacer, sino tener miedo por lo que tú eres. Aparte de que la sociedad franquista fue especialmente hipócrita y repugnante en el sentido de que el cogollito de la oligarquía franquista siempre fue muy tolerante para adentro.
fueron muy tolerantes entre ellos. Ahora, entre ellos. Luego el pueblo llano que fueran dando, ¿no? Entonces, esa imagen de un maricón, como dice él, porque en aquella época no había la palabra gay, ahí abandonado, y que encima, bueno, pues es como es un sentimental, protege a todas las mujeres descarriadas que se encuentran. A mí me gustaba mucho La Palmera. Ah, bueno, y una cosa que me decidió ya cuando se me ocurrió, a mí una de las cosas que más me emociona en la novela, aunque la he escrito yo, es esa mirada de Manolita en el epílogo cuando La Palmera vuelve y se ha vuelto a pintar una raya en el ojo, pero ya en vez de pintarse la fina y estupenda como cuando era joven, se la pinta gorda y llena de grumos, ¿no? Esa es lo que es la libertad en el trazo de un lápiz de ojos, ¿no? Eso me gustó mucho. ¿Qué ves en los personajes o para escribir sobre ellos? O sea, ¿qué se te ocurre primero? Bueno, cada uno tendrá, o sea, de una manera. Es que es complicado porque de alguna forma, a mí me da cosa contar esto porque parezco el niño del sexto sentido, aquel que decía veo muertos, ¿no? Porque es un poco así. O sea, tú tiras, yo tiro idealmente de un ovillo y no sé lo que va a salir de ahí, ¿no? Lo que sí es verdad es que normalmente yo escribo a base de imágenes. O sea, yo normalmente, por ejemplo, esto que te he contado del lápiz de ojos de La Palmera en los años 70, para mí eso pesa mucho más que en la implicación ideológica o histórica de un homosexual, no sé qué. O sea, son las imágenes las que me empujan, ¿no? Cuando de repente me planteo un poco, ¿no? Y entonces veo, por ejemplo, La Palmera de que rebañara de las juergas las almendras fritas y se las metiera en el bolsillo. Ese tipo de tonterías, que aparentemente son anécdotas que vienen por fuera, me ayudan mucho más a crear el personaje que una idea preconcebida de este va a representar la bondad, la maldad, no sé qué o tal, ¿no? O sea, siempre hay como imágenes como eso, te digo, que tiro un ovillo y no sé lo que va a salir. Y bueno, y me suelo crearlos un poco a tientas en ese sentido, ¿no? O sea, guiándome por la intuición y luego me los encuentro hechos y a veces me sorprendo. ¿Y alguna vez has ideado un personaje y luego te lo has encontrado? ¿Luego has conocido a alguien que has dicho, en la vida, ¿es sí. mi personaje? Sí, y además en esta profesión mía a veces pasan cosas terribles. O sea, por ponerte un ejemplo muy doloroso para mí, yo empecé a escribir El corazón helado y mi padre se murió enseguida, ¿no? Después de haber escrito mi padre, al que yo adoraba, que no tiene nada que ver y que no tenía nada que ver con Julio Carrión, pero que te quiero decir que hay veces que la vida rima y es muy sobrecogedor, decir, vaya, no tendré yo otra cosa que haber hecho en estos meses que contar la historia de un chico al que se le muere su padre, pues va y se muere mi padre, ¿no? O sea, esas cosas a veces sí pasan y encontrarte con personajes, bueno, sí, o con gente que es como parecido. Yo me acuerdo cuando yo escribí El corazón helado, que hablaba de Raquel, de que era muy guapa, pero tenía las caderas demasiado anchas y tal, mis amigas iban por la playa rota diciendo, mira Raquel, por el tamaño de las caderas, ese tipo de cosas. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Comenzar, empecé muy pequeña, porque a mí me gustaba escribir, pues empecé a escribir cuentos con 10 años, con 9 o 10 años. Y luego nunca he parado, o sea, en cada edad fui haciendo cosas distintas, pero de muy pequeña, con 8 o con 9 años empecé a escribir. Hay una de las lectoras que nos dice, desde Argentina, que tiene 67 años, y dice que si tienes bien controlado lo del tiempo hasta que salgan las 6 novelas, que no se quiere morir sin leer. Ay, pobrecita, no, que no se muera, porque yo le digo, cuando me dicen eso, digo, yo pienso pasar lista. Vamos a ver, lo tengo bien controlado. No sé, ojalá lo pudiera tener bien controlado. Sé que este verano voy a empezar a escribir otra vez. Yo calculo que hacia 2020, 2021 saldrá la última. O sea que la lectora argentina que me aguante un poquitín. ¿Qué libro estás leyendo en estos momentos? Uy, es que ahora mismo estoy en fase nazis total. Sí. Porque mi próxima novela es de nazis. Entonces estoy leyendo un libro en inglés
sobre criminales nazis que escaparon de la justicia, que se llama Hunting Evil. ¿Qué libro he leído últimamente que no sea de nazis? Novela que haya podido leer últimamente que me ha gustado mucho, pues me ha gustado mucho Limonov, por ejemplo, la novela de Carrere. De vez en cuando hago como excepciones y me voy, salgo de mi obsesión y me voy a la novela contemporánea. Pero sí debo decir que aunque me gusta mucho la novela, sí quiero decir que me interesa mucho más Limonov que Carrere. O sea que la parte en la que Carrere habla de sí mismo es la que me parece peor. Me gusta más Limonov y me he acordado de él porque era de Crimea, era de Kharkov. Era ucraniano. ¿Qué te gustaría que pensaran los lectores cuando acabaran de leer Las tres bodas de Manolita? ¿Qué me gustaría que pensaran los lectores? Me gustaría que... Ahí soy muy egoísta y muy malvada, pero me gustaría que pensaran ¿y qué puedo leer yo ahora? Ahora no puedo leer nada, ¿no? Eso es lo que más me gustaría. Hola, soy Almudena Grandes y quiero saludar a todos los lectores de olelibros.com.